tienes que compartir la diapositiva. Ahora sí. El agua no es solo H2O, es el vínculo que conecta a toda la humanidad. Esto dijo nuestro amigo Desmond Tutu. Quien les habla, Lizeth Carolina Fonseca Barahona, en compañía de Grace Caballero, Giseli Maza, Rosa Lozano, Kevin Lee Domínguez. Discentes de la Universidad del Magdalena, Centro para la Regionalización y Oportunidades, CREO, en el programa de técnico profesional en prevención en riesgos laborales, en materia de ecología y saneamiento básico. Hoy hablaremos sobre la hidrosfera. ¿Pero qué es la hidrosfera? Es el conjunto de partes líquidas del globo terráqueo. En pocas palabras, es el conjunto de las aguas que se encuentran en el planeta. La hidrosfera se comprende de las aguas que se encuentran en todo el planeta, como les decía ahorita. Entre ellos encontramos el océanos, los mares, los lagos, las lagunas, las aguas subterráneas, los glaciares, los cascos polares, y estas cubren casi tres cuartas partes de la superficie terrestre, siendo la hidrosfera lo que cubre el 90% o representa el 90% de nuestra Tierra. La hidrosfera se caracteriza no solamente por cubrir el 97% de nuestra Tierra, sino que debido a su contenido de sales, la densidad del agua oceánica es mayor que la del agua pura. También se caracteriza porque el hielo es menos denso que el agua y que su estado líquido por ello flota. La hidrosfera también es caracterizada por no mantenerse solamente en los mares, sino por verse en diferentes composiciones químicas, como gaseoso, líquido y sólido. La composición y distribución de la hidrosfera es una de las sumas del estado sólido, líquido y gaseoso del agua que se presenta principalmente en la Tierra. Esta se divide en agua salada, la cual se presenta un 97% de volumen total de la hidrosfera, y el agua dulce siendo el 3% restante. El agua salada está compuesta por el agua y una concentración de las sales del 3,5%. No obstante, la concentración aumenta en las costas. Esta se presenta en las rocas o en las zonas con mucha evaporación del agua, como el mar muerto. Las sales principales son el cloro, el sodio, el sulfato, el magnesio, entre otras. El agua dulce también es el contenido salido o de los iones en menor, siendo el bicarbonato del calcio el principal componente del hecho. Es el contenido del bicarbonato de calcio, es el que indica la dureza del agua dulce. El agua dulce también está distribuida en un 99% en capas de hielo y glaciares, un 39% de aguas subterráneas y un 1% para el resto, como ríos y pantanos o lagos. Tipos de agua en la laguna. Como pueden ver en la diapositiva, hay 5 tipos de agua en la laguna. Entre esas están las lenticas, las criogénicas, las freáticas, leóticas y atmosféricas. Las lécticas son las aguas más profundas de la Tierra. Las criogénicas son las aguas que se encuentran en estado líquido, se ubican en los polos de forma glaciares y en las montañas en forma de nieve. Las freáticas son aguas subterráneas. Las lóticas son aguas que se desplazan sobre la superficie eh, continental, como ríos y torrentes. Las atmosféricas son las aguas en forma de vapor de agua.
Capas de la hidrosfera. La hidrosfera está compuesta por tres capas. Entre ellas están epilíneo, que es la capa superficial, termoclina, que es la capa de transición, y hipolíneo, que es la capa profunda. En la capa de epilíneo, que es la capa superficial, tenemos que es la capa más cercana a la superficie del agua. Se caracteriza por tener temperaturas más cálidas debido a su contacto directo con la radiación solar. Aquí la mezcla del agua es más frecuente debido a los vientos o a la actividad de las olas, lo que genera una mayor parte del oxígeno disuelto. En esta capa es donde se genera la mayor parte de la fotosíntesis gracias a la luz solar disponible, lo que la convierte en una capa de gran productividad biológica. En la termoclina, que es la capa de transición, tenemos que es la capa intermedia y funciona como zona de transición entre el epilíneo y el hipolíneo. En la termoclina, la temperatura del agua desciende con profundidad. Al descender la temperatura se genera una barrera que limita que las aguas superficiales se mezclen con las profundas. Aquí los organismos que habiten en esta zona deben adaptarse rápidamente a los cambios rápidos de luz y del ambiente. En el hipolimnium, que es la capa de profundidad, tenemos que es la capa más profunda y se caracteriza por tener temperaturas más frías, debido a que esta casi no tiene contacto con la radiación solar ni tampoco con la luz solar. Entonces, como resultado, las aguas en esta región son más densas y contienen menos oxígeno. Entonces, debido a eso, es más difícil para los organismos adaptarse a esa zona. Pero entonces es una zona más estable, ya que esta casi no es afectada por las fluctuaciones estacionales del ambiente y del aire. Entonces, la época, estas capas cambian su dinámica dependiendo la época del año. Más que todo en los lagos templados, donde el fenómeno de estratificación térmica se rompe en los meses más fríos. Función e importancia de la hidrósfera. La hidrósfera es indispensable para la existencia de la vida en la Tierra. Miles de especies como el ser humano o las plantas necesitan del agua para vivir, pues las células están compuestas principalmente por agua. Por ello, tener acceso al agua es vital para la supervivencia de las especies. Podemos encontrar 5 aspectos que denotan la función e importancia de la hidrósfera, que serían: la primera, la hidrósfera es fundamental para el ecosistema tanto marino como terrestres. La segunda sería: el agua es importante para la cara a la agricultura, ya que su presencia determina la fertilidad del suelo junto con otras características como la disponibilidad de nutrientes o temperatura. Tercero, moldea y transforma la corteza terrestre gracias a la erosión que el agua afectúa sobre ella. Cuarto, el agua ayuda a regular la temperatura de la tierra gracias a su capacidad amortiguadora, manteniendo los suelos y el aire húmedo. La temperatura del agua tarda más en variar respecto al aire. Quinto, al ser el agua un disolvente universal, la hidrósfera es el medio en que muchas moléculas se disocian e interactúan con otras, generando así reacciones químicas. Muchas gracias.